El versículo del día va a ser Hebreos 12:11. Dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplinas que podemos poner en acción y en práctica en lo referido a nuestra fe cristiana es la oración, la meditación de la palabra, los actos de servicio. Puede ser también que algunas situaciones en las que tengamos que decidir, no sé, hacer una obra en lo cual el prójimo sea beneficiado, pero nosotros estemos atravesando tal vez alguna dificultad o algún sufrimiento, pero el Señor nos da la fuerza y nos permite realizarla. Son disciplinas, son cosas que al presente quisiera tener ninguna causa de gozo, dice la palabra, sino de tristeza, porque a veces en medio del dolor igualmente damos una palabra de fe por debido a quien creemos. No creemos basados en nuestras propias circunstancias o en nuestras propias emociones, sino creemos basado en lo que Él es. Amén. Entonces, cuando nosotros de todas maneras realizamos esos actos obedeciendo al Señor, dice que eso nos da fruto apacible de justicia, y en eso debemos nosotros ejercitarnos y animarnos también unos con otros, en que el Señor abrirá esa puerta de justicia a los que persisten en vivir en una vida dedicada al Señor y en santidad. La lectura hoy está en Jonás. Pienso que identificaron por el título que le puse al evento de hoy, que es Lástima de la alabacera. Estas fueron palabras que Dios le dijo a Jonás. Vamos a abrir Jonás capítulo 4. Y de seguro ustedes ya al relacionar esta historia con la historia de Jonás, vamos a meditar en la palabra de hoy, justamente en la relacionado a esta historia, pero específicamente en la reacción que tuvo Jonás. Y en el momento de la narración de este libro, en Jonás capítulo 4, justamente él ya había obedecido finalmente al Señor, porque luego de que Jonás recibe este llamado, él se resistió a obedecer a Dios y fue completamente hacia el otro lado. El Señor lo mandó a pregonar a Nínive y él se fue para Tarsis, completamente el lado opuesto. Y ya en Jonás capítulo 4, él se enoja debido a que Dios perdona a esta ciudad y extiende su misericordia. Fíjense la causa por la cual Jonás se siente tan enojado en ese momento. Y Nínive ya se había arrepentido en el capítulo 4 y Dios decide no destruirla, porque el anuncio era que si no se arrepentían, toda la ciudad y todos los habitantes de la ciudad iban a ser destruidos. Y al levantar el Señor a Jonás, anunciaba a todos Jonás de parte del Señor que la maldad había subido delante de Jehová. Este era el mensaje. Miren, el Señor levantando a su profeta, diciéndoles que la maldad de toda esa ciudad había subido delante de Jehová. Y yo pensaba también en este mensaje porque la creación en este momento también actual, la maldad que hay sobre la tierra, y siendo que Él es santo y puro y su trono es justicia, verdad, y que la maldad llegue hasta la presencia de Dios, así como le dice en el capítulo 1 que fuera a pregonar a los habitantes de Nínive, porque dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, qué tremendo esta expresión de Dios de que suba la maldad delante de Él, la maldad de esta ciudad. Imagínense ahora en este punto en el que estamos, que esto ha aumentado justamente, esta rebeldía y esta desobediencia del hombre ha aumentado a niveles muy exagerados hoy en día realmente. Así que pensemos en el corazón de Dios también a la hora
de que el hombre practica el pecado o esta maldad y cometen estas iniquidades, estos actos de injusticia, cómo ante la santidad de Dios suba esto y Dios tenga que enviar juicio, como hacía a través del profeta que pregonaba de que iba a destruir toda una ciudad. Imagínense ahora en qué condición tendría que estar el mundo si Dios hubiera hecho con todos de la misma manera. Pero lo que podemos ver es la gran misericordia de Dios, que esta maldad se ha aumentado en estos días y todo lo demás, y asimismo Dios quiere salvar, asimismo sigue el llamado a toda la humanidad de venir a Él, de reconocer a Jesús como Salvador y poder ser perdonados y sanados nuestra tierra. Qué bendición, ¿verdad? Que nuestro Dios tenga tanta misericordia. Realmente Él abunda en misericordia y es bondadoso nuestro Dios. Se puede ver hoy en día eso. Esta ciudad de Nínive, dice la palabra de Dios también que era aproximadamente de 120.000 habitantes, lo que para aquel entonces era una ciudad bastante grande. Y Dios llama a Jonás con un mensaje de condenación y juicio. Y más allá de que ese mensaje lo oigan o no, el profeta o su mensajero debe predicar el mensaje y anunciar todo el consejo de Dios o anunciar todo lo que Dios está hablando a esa ciudad o a ese pueblo. Y a su vez también, así cuando el Dios manda un mensaje de hablar de anuncio, como en este caso de juicio y condenación para esa ciudad, a la misma vez debe predicar su mensajero, su profeta, de la misericordia de Dios, así como de la ira de Dios. Y también su profeta debe predicar del perdón como de la condenación. Y si no hay arrepentimiento, la consecuencia también de lo que le sucederá a ese pueblo o a esa nación si no se arrepiente. Lo importante es que cuando Dios da un mensaje a sus profetas, no suavizar el mensaje o no suavizar el evangelio a fin de evitar, por ejemplo, que sea una doctrina muy difícil. A veces pensamos de la palabra de Dios y hablamos a medias para no exigir o para no hacer incomodar a los oyentes, pero en realidad la palabra trae crecimiento y arrepentimiento cuando realmente la palabra se pone en ese punto de incomodidad, porque la palabra dice que penetra hasta los tuétanos. Si la palabra no penetra, si la verdad de Dios no penetra, no va a hacer la diferencia, no va a hacer que el corazón del hombre, en lo endurecido que está incluso en estos tiempos, en cómo se ha enfriado el amor y todo lo demás, no va a cumplir su efecto. Entonces los profetas son llamados a predicar ese mensaje justamente, a que las personas se vuelvan de sus pecados. Y generalmente cuando se está pensando en el quedar bien o se está pensando en no molestar al hermano, tal vez, o no incomodar al hermano, en este sentido lo digo, suavizamos el mensaje para que no duela, como quien dice, pero al final estamos dejando de hablar la verdad de lo que pregona verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí Jonás lo que hace, sabiendo que este pueblo probablemente, esta ciudad, se iban a arrepentir los ninivitas, él se quiso ir para otro lado, porque dijo: ciertamente Dios es clemente y misericordioso. Si voy a anunciarle este mensaje de condenación y de juicio, estas personas se van a arrepentir. Entonces fue para Tarsis, no fue para Nínive. Y hoy en día nosotros, si no estamos predicando el mensaje de arrepentimiento, si no estamos predicando este mensaje de los días del fin también, porque sabemos, si en aquel entonces los apóstoles ya estaban hablando de que la venida del Señor era eminente, que en cualquier momento se manifestaría. Imagínate nosotros, que también el tiempo se está cumpliendo mucho más que en aquel entonces con los apóstoles. Entonces la historia de hoy la vamos a centrar en la actitud de Jonás
¿Y por qué los ninivitas, acorde a las escrituras, hicieron cosas malas que desagradó a Dios, se arrepintieron y Jehová los perdonó? Y acerca de Jonás lo que vamos a ver es que el Señor aprovechó en esta actitud de Jonás también para tratar con él. El Señor aprovecha las respuestas que nosotros le damos a su llamado o a la obediencia a su llamado para tratar con nosotros. Y en este momento vemos en el capítulo 4 de Jonás cómo Dios trata con su mensajero, trata con su profeta, porque Dios no solamente levanta profetas o anunciadores o discípulos para que estén al servicio del mensaje del Señor, sino Dios lo levanta para tratar con nosotros mismos. Y muchas veces llegamos cuando estamos pasado años en el Evangelio y ya hemos entendido el propósito, ya hemos entendido nuestro llamado, pensamos que ya Dios no tiene nada que tratar con nosotros muchas veces porque sabemos lo que estamos diciendo, sabemos lo que estamos predicando, tenemos una relación personal con Dios, mas sin embargo Dios no deja de tratar con nosotros, moldear nuestra vida, transformar nuestro corazón, alinearnos siempre más y más a su propósito. Y el ministerio de Jonás justamente implica eso, implica que aunque Jonás ya había enviado el mensaje en el capítulo 4, aunque Dios ya había perdonado a Nínive en el capítulo 4, Dios no lo abandonó ni dejó de estar con su profeta y con su mensajero, sino que se acercó a él para tratar especialmente esa herida en su corazón o ese momento en que Jonás estaba viviendo. Jonás, su nombre significa paloma, justamente está relacionada una paloma con llevar un mensaje. El ministerio de Jonás se levanta justamente después del ministerio de Eliseo, lo que quiere decir que había un manto ahí de profecía, de anuncio también, había un manto profético bien definido porque sus maestros habían sido justamente Eliseo. Y se le perdió de vista en este momento a Jonás la gracia, la compasión y la voluntad de Dios de obrar en su misericordia con los pecadores. Jonás, en lugar de alegrarse porque Dios quería advertir y llamar al arrepentimiento, y en lugar de alegrarse también por hacer la voluntad de Dios, de que obraría Dios con misericordia ante todos estos pecadores, él, en vez de alegrarse, se pone mal, se pone en desobediencia, va para un lado completamente contrario para no hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer entonces Jonás capítulo 4 versículo 2 y nos dice la palabra de Dios así: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Vemos una actitud de Jonás acá en varios aspectos. Él, al perder de vista la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y al haber perdido de vista el andar también como Dios anda, que es en compasión, la voluntad de Dios es compadecerse de los pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Y él usa, Jonás, aquí un tono de sarcasmo y frustración, porque se pone a la defensiva. Primero le dice, este tono de sarcasmo está aquí en esta pregunta, no es como, le dice, no es como esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, de que él era clemente. No solamente está exaltando un atributo de Dios, sino que está diciendo, como yo sabía,
yo sabía. Y el sarcasmo muchas veces se usa justamente de esa manera, para insinuar una verdad, pero de una manera en la que en realidad desagrada. Y aquí Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a este pueblo. Por eso me apresuré a huir, le dice. Se justificaba exactamente por qué había desobedecido al Señor. Y había desobedecido al Señor porque Él era misericordioso y clemente, que iba a perdonar la maldad del pueblo. Y este comportamiento, que número uno vamos a describir la actitud defensiva que Él tuvo, porque cuando dice yo sabía que tú eres Dios clemente, quiere decir que en esa defensiva que él se puso delante de Dios, estaba diciendo, yo tengo razón, yo desobedecí porque yo tengo razón, y justifica su desobediencia delante de Dios. Jonás no hizo caso a la dirección específica que Dios le había dado y fue hacia Tarsis, el lado opuesto de su asignación. Y muchas veces cuando, en este caso, Jonás decide desobedecer intencionalmente a Dios y justificándose incluso al final cuando tuvo que obedecerle porque el Señor lo pone dentro de un pez por 3 días, cuando lo escupe de ese pez, queda justamente en las costas de Nínive. Entonces cumple finalmente lo que Dios le había encomendado, pero con una actitud basada en el enojo y en el deseo de que ellos perecieran. Y qué corazón este de Jonás, porque decimos, un profeta de Dios, aquel que tiene que caminar supuestamente con toda la intención que Dios tiene para este pueblo o esta ciudad, él sin embargo se esconde, se va para otro lado, y delante de Dios habla él apresuradamente, defendiendo su posición y su pensamiento. Y entonces Dios, cuando lo ve, dice que él se pone ahí enojado en una enramada y se sienta debajo de la enramada, la sombra de esa enramada, pero como se ve que no le hacía demasiada sombra, Dios prepara una calabacera para que le hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás y librarlo también de ese malestar. Entonces ahí dice en el versículo 7 que él se alegra, en el 6 dice que se alegró grandemente por la calabacera. Entonces Jonás se alegra porque Dios lo protege y le hace sombra a través de esa calabacera. Pero mientras que estaba en esta plática con Dios, mientras que estaba conversando con Dios, justificando el pecado de desobediencia a Jonás y justificándolo con el carácter misericordioso de Dios, qué elocuente estaba en su argumento Jonás, porque es como decir, este argumento por el cual has desobedecido, Jonás, realmente no tiene justificación. No podemos justificar un argumento de desobediencia en una bondad tan inmensa de Dios como su misericordia. Entonces la actitud defensiva, analizando la respuesta de Jonás, es una actitud que decide protegerse emocionalmente. La actitud defensiva dice, sí, pero es que tú tampoco me dijiste bien, tú tampoco me diste las instrucciones. La actitud defensiva dice, no es mi culpa, es por cómo tú eres. Yo hice lo que pude, dice la actitud defensiva, no entiendo por qué te molesta. Dios no estaba molesto con Jonás, simplemente Dios estaba queriendo tratar directamente con Jonás. Y entonces la actitud de Jonás al ponerse a la defensiva está diciendo, no tengo ningún problema yo aquí el problema eres tú, que eres misericordioso y clemente y que perdonas a los pecadores. También la actitud defensiva es decir, yo no soy perfecta y tú haces siempre lo mismo, yo tampoco soy perfecta, tú haces siempre lo mismo. Esta actitud se defiende o defiende sus errores por encima de lo que verdaderamente debería hacer.
Entonces también la actitud defensiva puede llegar a decir, antes de hablar de mí, mírate tú, porque hablas de mí, pero tú también tienes tus errores. Entonces esa es una actitud que realmente esconde la verdadera desobediencia o esconde el reconocer la culpa del caso. Aquí, al decir este tipo de cosas, Jonás en ese momento con Dios, la conversación se termina convirtiendo en un ataque mutuo. Porque Jonás, por ejemplo, le dice a Dios, yo conozco que tú ya está apuntando, mi desobediencia no es debido a mi corazón que está endurecido, que falta ser transformado, sino mi actitud está basada en lo que tú haces o dices. Jonás dijo a Dios, yo no quiero ir a Nínive porque eres Dios que perdona la maldad. Y esa justificación no tenía un fundamento firme por el cual defenderse él. Y Jonás niega en su defensa, así de esta manera, su propia desobediencia. Y esto nos lleva a otra actitud de Jonás, que fue el sarcasmo. Porque el sarcasmo que usa Jonás aquí es, sí, claro, seguramente yo soy el problema de todo. Aquí los malos son ellos, los ninivitas, pero aquí ahora yo soy el problema. Menos mal, dice también, por ejemplo, el sarcasmo, menos mal que estabas ocupado. Es como diciendo, realmente no te ocupaste de mí el tiempo que yo necesitaba porque estabas realmente ocupado en que sabes qué. Entonces el sarcasmo usa ese tipo de frases. Por ejemplo, el sarcasmo dice en una discusión o en una conversación puede llegar a decir perdón por no ser perfecto como tú. Es como estar diciendo una indirecta a la persona en la cual se usa sarcasmo. No se dicen cosas malas en la frase, pero se está intencionalmente insinuando algo detrás de esa frase. Y fíjense que todo este tipo de actitudes realmente desatan una fricción en las relaciones y entre las partes. Porque en esta actitud de Jonás lo vemos, porque él evita a toda costa presentarse de manera vulnerable delante de Dios. Él evita decir, lo que realmente me duele acá y me enoja es que hayas perdonado a los ninivitas y me hayas mandado a mí para anunciarlo. Lo que realmente estaba enojado Jonás era que Dios lo había mandado a él para que sea un instrumento de que ellos llegaran al arrepentimiento. Es lo que realmente sentía él en un tono irónico, como se lo dijo, o sarcástico, era a Dios. La verdadera razón por la que él estaba enojado era que los ninivitas no le caían nada bien a Jonás. Jonás entendía desde el principio, lo cual él negó ir para el lugar donde Dios lo había mandado, que Dios lo iba a perdonar si él iba a anunciar que venía juicio y condenación sobre ella, y no quería vivir eso de que los ninivitas fueran perdonados. Y entre los atributos de Dios, que ya también hablamos el lunes, el Señor es tardo para la ira, clemente, misericordioso, Él es paciente, Él es compasivo, Él se arrepiente del mal, incluso Dios mismo se arrepiente del mal que puede enviar a una nación, a una ciudad. Dios en la intercesión, enviando sus mensajeros. Si el pueblo se arrepiente, Dios también se arrepiente del mal que iba a enviar. ¿Cuántas veces lo vemos en su palabra? Como aquí, sin ir más lejos en la historia de Jonás, que ya había un juicio condenatorio, ya había una sentencia sobre Nínive, mas sin embargo, Él manda a su profeta. Y en Jonás vemos claramente el reflejo del corazón humano, porque el corazón humano tiende a ser orgulloso, tiende a un orgullo espiritual. Dice que, por ejemplo, el corazón humano tiende a pensar que no merece realmente el perdón o que algo bueno le pase. Miren lo que el corazón humano llega muchas veces a pensar o a sentir, como que no eres verdaderamente merecedor de perdón.
Además, Jonás estaba pensando acerca de los ninivitas que sigue concentrándote, Dios, con lo que hacen está mal. No mires que se vayan a arrepentir, mejor extermínalos. El corazón del hombre tiende a pensar que aquel que hace mal merece un castigo total y un final drástico el corazón del hombre piensa muchas veces que en lugar de la primera llave, recibir perdón y misericordia, piensa que debe pagar por lo que hace. El sarcasmo de Jonás nace de la frustración porque Dios no actuó como él quería. Las injusticias que vemos en el mundo y vemos que Dios hace el llamado continuo al arrepentimiento, pensamos que qué está pasando con Dios, que no obra, que no acciona. Mas, sin embargo, la acción de Dios continua es extender su misericordia, es ser compasivo, es esperar que el hombre y el corazón del hombre se arrepientan del mal. ¿Y qué nos enseña esta historia hoy a nosotros para que podamos meditar? Primero nos enseña a que analicemos y veamos cómo reaccionamos inmediatamente ante las situaciones o ante la asignación que Dios nos da. Que también analicemos cómo reaccionamos cuando Dios bendice o perdona a otros. Nos gozamos, nos alegramos o también nos enseña a no quejarnos cuando no entendemos a Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero tratar o en el mejor de los casos no hacerlo es quejarnos por lo que Dios está haciendo o por lo que Dios incluso no está haciendo. También nos enseña esta palabra de hoy a no justificarnos y que es mejor humillarse delante de Dios y reconocer, como aquí en el caso de Jonás, decirle a Dios directamente: Jonás, mira, en el primer momento que Dios lo llamó, mira, Jehová, trata conmigo, los ninivitas no me caen bien. Y la tendencia de mi corazón y mis acciones van a hacer que yo me vaya completamente al lugar opuesto de donde tú me has mandado. Pero me humillo delante de ti y te pido que transformes mi corazón para que tenga la fuerza y la capacidad para ir a donde tú me has enviado. Eso es lo que habla un corazón delante de Dios en el cual se humilla y quiere ser transformado. Esta actitud que tengo, esta actitud que tomo, no es la correcta. Lo reconozco delante del Señor y le pido que lo transforme. Y quiero hacer énfasis a que procuramos siempre lograr en nuestra relación con Dios que nuestro corazón coincida con el de Dios. Que nuestro corazón se amolde al corazón de Dios. ¿Se acuerdan David en el Salmo que dice que varón conforme al corazón de Dios era David? Él procuraba que su corazón coincida y se alinee con el corazón de Dios. Y tener un corazón correcto delante de Dios y ver la importancia de que Dios trata con las actitudes internas de nuestro corazón. Generalmente al corazón nosotros le ponemos barrera o le ponemos obstáculos para que no sean tocados directamente en nuestras actitudes. Pero Dios quiere llegar ahí, a lo más íntimo, a lo más interno de nuestro corazón. Y aún después de que Jonás pregonó en obediencia a la asignación inicial, porque luego de todo lo que pasó el proceso hasta que finalmente obedeció, Jonás en su corazón seguía lejos de Dios. Aunque había obedecido, aunque había cumplido con la asignación que Dios le había dado, Dios decide tratar con él en el capítulo 4 porque su corazón seguía lejos. Su ego era tan grande que hasta su cabeza fue herida por esa causa. Las actitudes de Jonás entonces de defensiva, de sarcasmo, como dijimos, y ahora vamos a hablar de el enojo desproporcionado de Jonás. Jonás se molesta completamente por una planta.
La calabacera podría ser esos eventos o esos asuntos pequeños que impiden el cumplimiento de la asignación de Dios o de recibir las recompensas de la obediencia. Este era un momento donde Jonás debía alegrarse por haber hecho la voluntad de Dios y recibir la recompensa que Dios tenía preparada para él. Mas él se enojó tanto que se resistió o se resistía a que Dios tocara su corazón. Cuando Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Perdió completamente su identidad, perdió quién él era debido al enojo que tenía. Olvidó cómo comportarse delante de Dios debido incluso al enojo que tenía. La realidad espiritual aquí es que el amor de Dios excede cualquier sentimiento que nosotros podamos tener. Porque en el amor de Dios, Él provee una cobertura. El Señor le da crecimiento a esta calabacera. Le dice Dios en el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios lo confronta directamente con el amor hacia los ninivitas. Lo confronta directamente que debía de sentir piedad y compasión por toda esta generación o toda esta ciudad, debía sentir compasión, de la cual él ni siquiera había participado en crearlos. Y esa es la verdad que Dios quiere confrontar con Jonás. Dios quiere confrontar con Jonás que debía de ser compasivo y amoroso con todos aquellos que no saben discernir entre el bien y el mal. No saben discernir entre el camino de la santidad y el camino de la maldad. Y el apóstol Pablo hace algo similar en el Nuevo Testamento, cuando, sin avergonzar a Pedro, ni tampoco exponerlo, pero sí el apóstol Pablo trató algo interno en el corazón del apóstol Pedro. Y él lo confronta cara a cara en Gálatas capítulo 2. Me voy a ir para Gálatas ahora, capítulo 2, que vamos a encontrar en esta historia lo que sucedió aquí, porque Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios así, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué sucedía aquí? En Antioquía Pedro dice que antes, cuando a Pedro, acuérdense que a Pedro se le reveló en Hechos capítulo 10, que nada es inmundo de lo que Dios ha purificado. En el lienzo que él ve en la revelación, él entiende que lo que Dios ha purificado es santo. Por eso recibe este llamado a los gentiles y predica el evangelio a todas partes, Pedro, no solamente a los judíos. Y antes comía con los gentiles, tan pronto se le había revelado esta verdad del evangelio, pero luego dice que porque tenía miedo de los de la circuncisión, quiere decir aquí de los judíos que se habían convertido recientemente, ya no se sentaba a comer con ellos, se apartaba, dice la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo se vio obligado a confrontar esto en Pedro. Y deja justamente claro acá la manera que lo hizo, y también queda claro en el Nuevo Testamento cómo Pedro recibe esta corrección en su vida. Dice que aquí habían llegado solo algunos
porque estaba Santiago con ellos, había aquí en Antioquía otros siervos del Señor. Y el apóstol Pablo se entera de esto y le escribe aquí en esta carta. Él se había sentido incómodo y trataba de judaizar a los creyentes. Miren lo que dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice el apóstol Pablo, dije a Pedro delante de todos, en público lo corrige, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Entonces aquí el apóstol Pablo defiende la verdad del Evangelio en el versículo 14, porque la justificación del Evangelio es por gracia, no por obras de la ley. Y comer juntos, compartir una mesa, era una señal de aceptación y de igualdad en Cristo, y Pedro había dejado de hacerlo delante de los gentiles, porque ya otra vez estaba en esa incomodidad o en ese pensamiento legalista de que ellos eran impuros, de que no debían sentarse con ellos. Entonces promovía que estos gentiles adoptaran prácticas judías, que se purificaran, que hicieran ciertas cosas para ser aptos, incluso los apóstoles, de sentarse con ellos en la mesa. ¿Y el problema cuál era? El problema era el temor y el miedo de la presión social. En Jonás vemos que era lo que él aborrecía de los ninivitas, pero aquí Pedro lo vemos temiendo a las leyes judías o a la religión. Y dice que se retraía él, y se apartaba. En lugar de ir y congregarse o hacer coinonía con los hermanos, él se apartaba por temor de lo que dijeran los demás de lo que él estaba haciendo. Pedro está claro que para este entonces, en la historia de la iglesia primitiva, él tenía buenas convicciones. El apóstol Pedro tenía coherencia doctrinal porque le había sido revelado por medio de visiones la revelación para darle el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles, pero toma malas decisiones por presión del público. Y aquí estamos hablando también nuevamente de otra actitud y de tener como una doble cara, siendo creyentes o siendo hijos, siervos del Señor. Y esto pone en peligro la verdad del Evangelio aquí, acorde a las Escrituras, porque estaba enseñando a los creyentes o a los gentiles a judaizarse. El apóstol Pedro actúa con doble estándar, con doble personalidad, una personalidad frente a los judíos y otra personalidad o otra forma de practicar el amor y la bondad frente a los gentiles. Y esto multiplica el factor del error doctrinal, de la diferencia ante un público diferente al otro. El apóstol Pablo lo confronta, dice aquí las Escrituras, públicamente. La corrección debía ser visible. Estaba en juego la verdad central del Evangelio, no era un detalle secundario. Aquí vemos al apóstol Pablo confrontando en público a Pedro y vemos en Jonás a Dios confrontando a Jonás en privado. Mire qué detalle tan especial también que el Señor tenía. Porque primero estaba confrontando el Señor en privado una actitud interna del corazón que afectaba directamente la vida de Jonás. Y al apóstol Pablo estamos viendo confrontando a Pedro sin avergonzarlo, sino corrigiendo con la verdad en público, porque esto afectaría la verdad del Evangelio, de la predicación del Evangelio al mundo. Y esta idea, al corregirla delante de Pedro públicamente, la adoptarían muchos porque era una confrontación clara y directa centrada en el Evangelio, sin ofender a Pedro ni humillarlo. Y hoy aprendemos en estos dos tipos de conducta o en estos dos confrontamientos, es que la doble conducta o la doble actitud requiere corrección. No podemos vivir de una forma en privado y otra en público.
Y da mucho crecimiento y madurez ser confrontados con la verdad, sin sarcasmos, y aplicar esto mismo con aquellos que instruimos o discipulamos, porque siempre tenemos a alguien delante de nosotros que estamos enseñando la palabra o que estamos instruyendo en la palabra de Dios. Y cuando alguien necesita corrección o nosotras mismas necesitamos corrección, es mejor ir directo al punto. Es mejor reconocer y decir, desobedecí aquí, asumo mi responsabilidad y me arrepiento. Padre, te pido perdón porque mi corazón no tiene la intención verdadera, mi corazón está endurecido, no tiene la intención verdadera de perdonar, pero decido perdonar delante de ti porque eso honra y agrada a Dios. No me pongo a tirar indirectas ni a comportarme a la defensiva, sino que mermo en mi egoísmo, paro mi ego, refreno mi ego y apelo a la gracia y la misericordia de Dios, resaltando la verdad que Dios me enseña en su palabra, resaltando la verdad del Evangelio, que esta es una predicación de anuncio, de arrepentimiento, de renovación, de restauración. Este es un anuncio de un tiempo de gracia. Este es un anuncio de un tiempo de llamar al arrepentimiento. Y debemos de ser nosotros sus siervos, quienes se arrepienten primero, quienes dejan transformar primero desde el corazón, desde su interior, para poder predicar este evangelio de la gracia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Instruye específicamente el apóstol Pablo a Timoteo a que reprenda delante de todos aquellos que están pecando, que están caminando en desobediencia, para que los demás teman, para que los demás quieran ser transformados también y vengan a la sanidad de su corazón. Y también lo vemos este mismo principio reflejado en Segunda de Pedro, porque Pedro, como les digo, él recibió la instrucción del apóstol Pablo y se deja ver acá en Segunda de Pedro cómo él fue transformado debido a esa confrontación pública del apóstol Pablo. Y en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente la palabra de Dios: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Reconociendo que Pablo era aquel discípulo amado, aquel apóstol amado que le había reprendido y que le había comprendido la salvación de nuestro Señor también, debido a que reconoce su error con humildad y arrepentimiento. Pedro dejó que su corazón sea transformado, dejó las dobles personalidades o las dobles formas de presentarse delante de la sociedad. No se avergonzó del Evangelio, no se avergonzó de lo que Dios estaba hablando al pueblo. Dejó de tener miedo de los de la circuncisión. Dejó de tener miedo de que las prácticas religiosas podrían llegar a condenar sus actitudes, porque le había sido revelada la gracia de Dios. El corazón humilde de Pedro lo lleva a ser restaurado en la verdad. La corrección bíblica no se hace con sarcasmo ni indirectas, sino se hace con verdad y con sumo amor. Con mucho amor se hace la corrección. El Evangelio no solamente se vive en privado, en aquellos momentos a solas con el Señor, sino que el Evangelio se vive de manera pública. Y cuando revisamos nuestras actitudes, lo que sentimos, cuando revisamos cómo reaccionamos,
cómo revisamos también, cómo reaccionamos cuando somos atacadas o criticadas, expuestas, cómo reaccionamos cuando somos incomprendidas. Y preguntarnos si estamos escuchando en realidad la voz de Dios, si estamos asumiendo nuestra responsabilidad. En meditar también si en esa defensa que nosotras presentamos de nosotras mismas estamos protegiendo una coraza o una dureza emocional. Preferimos 100% tener esta actitud intencional en nuestro corazón de que Dios trate directamente con nosotros. Porque cuando Él trate con nosotros, Dios nos va a sorprender en su dulzura y el amor con el que tratará con nosotras. Él nos hace reflexionar porque de esa manera Él nos hace bien. Él le dice a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Piensa en esto, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En entregar la paz que yo te di en esa comunión íntima contigo. ¿Haces bien en enojarte tanto por esa situación? Y el Señor, con solo esa pregunta, Él nos prepara una protección especial para que en nuestros pensamientos y nuestras decisiones adoptemos la bendición, adoptemos la paz y caminemos en ella y la guardemos. Jehová preparó una calabacera. Jehová nos prepara una cobertura especial. Jehová nos cubre para que no nos enojemos, para que no se dañe nuestra cabeza, nuestros pensamientos. La calabacera fue creada con el propósito de brindarle alivio a Jonás. Dios, cuando se acerca para tratar con nosotros, el propósito es brindarnos alivio, es sacarnos de esa encrucijada, sacarnos de ese enojo, quitarnos esa espina, digamos. Y eso hizo que incluso Jonás se alegrara. Cuando Dios trata con nosotros, es porque nos quiere hacer partícipes de su santidad. Y Dios también me llama la atención en esta historia que dice en Jonás, que Dios también envía el viento. Miren lo que hizo Jehová. Dice que el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Y aquí es tan poderoso esto, porque ese viento que Dios quiere soplar es quitarnos esas durezas, es quitarnos esas impurezas. Y nos va a hacer morir a ese yo. Esa muerte que deseaba Jonás era la muerte al yo, al ego. Era mermar él. Aunque en ese momento él estaba enojado, Dios le envía ese viento para soplar de él todo lo que no agradaba a Dios. Y a veces cuando sentimos ese viento de que eso Dios lo va a arrancar, ese enojo de nosotros, lo que nos enoja, llega el momento que Dios trata con ese lugar íntimo nuestro y Dios va a enviar ese soplo y Dios va a sacar eso de nuestro corazón. Pero todavía nos aferramos, nos desmayamos, deseamos la muerte, deseamos no sentir eso. Así estaba Jonás en ese momento, herido en su cabeza por sus pensamientos. Estaba demasiado enojado como para entender razones. Y lo que realmente había en el corazón de Jonás salió a la luz. Jonás no tenía lástima de que toda una ciudad fuera destruida. Él no le dio lástima para nada que la consecuencia de que él hubiera desobedecido al Señor era 120,000 personas destruidas. Y Dios nos dice en su palabra, en Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere vernos practicando el amor. Dios quiere vernos practicando realmente la compasión por nuestro prójimo. Dios quiere vernos conociéndolo de verdad, no practicando una religión
sino conociéndolo de verdad. Dios quiere un corazón alineado con Él, no solamente actos religiosos. A Dios no le impresiona nuestra defensa de justicia, tampoco le impresiona las máscaras externas que nos ponemos si nuestro corazón está lejos de Él. Y me resuena hoy en mi corazón también lo que dice el Señor. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Hay un mensaje que llevar, hay una ciudad que alcanzar, hay una comunidad que alcanzar. Y a veces nos estamos preocupando por enojos indebidos. Y esta respuesta a esta pregunta que Dios hace, ¿no tendré yo piedad de Nínive?, ya fue contestada en Jonás 4:11. Porque el libro termina justamente en esa pregunta. Ya no hay más nada. Luego del versículo 11 en Jonás, ya no se escribió más nada acerca de esta historia. Termina en esta pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Pero sin embargo la respuesta está plenamente contestada y reflejada cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por todas las personas. Dios siempre dio, Dios siempre se ofreció, Dios siempre sirvió, perdonó y Dios siempre tiene compasión. El corazón de Dios no es destrucción, el corazón de Dios es fuego, es amor verdadero, es sensible a la humanidad entera. Él decide enviar a su Hijo porque tiene misericordia, porque tiene piedad para con nosotros. Cuando nuestros corazones estaban embotados, o cuando están embotados nuestros corazones, es difícil percibir el dolor o la compasión y reaccionamos con sarcasmos, enojos y tratamos a todo desde una posición defensiva, pensando que nos quieren hacer daño. ¿Y qué tal si hoy Dios nos está hablando a todas nosotras a que soltemos? ¿Qué les parece si rendimos completamente nuestro corazón a Dios y que Dios lo transforme, lo llene de amor, de ternura, de sensibilidad hacia nuestro prójimo que tanto necesita el conocimiento de Dios? ¿Qué tal si hoy rendimos nuestro corazón sinceramente delante de Dios y pedirle al Señor: danos amor por cada alma, danos amor por el prójimo, por cada hermano o hermana? Danos amor por ese familiar difícil de amar. Danos amor por aquel que a mis ojos no merece, pero tú tienes piedad. Hazme un corazón piadoso, empático y compasivo por todos los demás. Creo que el Señor está tratando internamente con cada una de nosotras. Y Él quiere que reflejemos el corazón de Jesucristo, el corazón de siervo que perdona y que se ofrece a sí mismo. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos porque hoy nos hablas al corazón y nos muestras tu piedad, nos muestras la misericordia que tienes primeramente para con nosotras. Gracias, Señor, por perdonar nuestra maldad. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Padre, transforma nuestro corazón de tal manera que nuestras actitudes reflejen el tuyo. Transforma nuestros corazones de tal manera que las decisiones que tomemos obedezcan a tu palabra. Señor, danos la fuerza, danos la entereza y la sabiduría de decir lo que conviene, de no hablar sarcásticamente ni irónicamente, sino hablar con verdad, defendiendo la palabra de vida y hablando vida a todos aquellos que nos oyen lo que decimos. Señor Jesús, purifica nuestro lenguaje, Padre, purifica nuestros pensamientos, porque reconocemos que no somos dignas a presentarnos ante tanta santidad,
pero estamos sujetas y sometidas a esa transformación, a que obres en nosotras con tu Espíritu Santo, para que seamos transformadas y presentadas delante de ti, rociadas por la sangre preciosa del Cordero, que nos redime y nos perdona de nuestra maldad. Señor Jesús, queremos conocerte más. Queremos que aquel día nos digas: bien, buen siervo y fiel. Ven al descanso de tu Señor. Hoy, Señor, recibimos tu paz, porque esta confrontación no es para humillarnos ni para avergonzarnos. Esta confrontación es para que seamos transformados en tu verdad. Gracias, Señor, por tocar esas áreas íntimas e internas de nuestro corazón que muchas veces se resisten al cambio, se resisten a la obediencia. Pero hoy ponemos los ojos y la mirada en tu reino, porque hay muchas almas que aún no te conocen y que merecen también, en el nombre de Jesús, arrepentirse de toda maldad y conocerte, Señor. Conocer tu amor, tu bondad, tu gran misericordia. Padre, como dice tu palabra, como dijo nuestro Señor en la cruz, perdónalos. No saben lo que hacen. Hoy decidimos perdonar a aquellos que han cometido injusticia en contra de nosotros. Hoy perdonamos a aquellos que nos criticaron. Hoy perdonaron a aquellos que nos hicieron daño en el nombre de Jesús. Lo perdono delante de ti. Aprovechamos este momento de oración y de intercesión, Padre, para perdonarlos en tu nombre, Señor. Dile ahí al Señor: ¿a quién perdonas? Háblale a Dios: ¿a quién perdonas hoy? ¿Qué sueltas de tu corazón hoy? ¿Qué lugar y qué rinconcito hoy le abres a Dios para que te dé la cobertura el Señor y sople eso fuera de ti ahora? Que el Señor envíe su viento y sople ahora esa impureza de nuestros corazones. Señor, tienes toda la autoridad para soplar eso, para quitarlo de mi corazón y hacerlo puro y limpio en tu santidad y tu verdad. Padre Santo, gracias por tratar con nosotras. Gracias por tratar en ese lugar íntimo y personal de cada una de nosotras. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este momento de intimidad contigo, Padre. Lo creemos y lo declaramos que somos sanas en el nombre poderoso de Jesús, y que esta palabra será provechosa para caminar en tu luz y tu verdad todos los días de nuestra vida. Lo creo y lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.